Hola a todos, bienvenidos a este tutorial que va a ser un paso a paso de cómo hacer una botonera específicamente para ETS y el ATS, el Euro Truck Simulator y el American Truck Simulator. Sin embargo, pues esto es aplicable a cualquier otro videojuego, a cualquier otro juego de carros, incluso otro tipo de juegos como Flight Simulator, que requieren muchos botones y muchas teclas, y muchas veces no damos abasto con los dispositivos que compramos o que adquirimos. En mi caso, por ejemplo, tengo un G27 y pues bueno, aquí está la distribución de los botones que yo le tengo en el timón, pero básicamente faltaban botones, aunque este teclado trae más botones que el común de los timones. Y en busca de realismo me hice yo una adaptación a la palanca con su bajo y su multiplicador. Pero entonces, aunque ustedes ven, aquí tengo el modo salpicadero, el del GPS, el encender los parabrisas, bocina de aire y bocina normal, las luces largas y el botón de enter, o cuando uno va a pagar peaje simplemente el enter. Y los paddles, las palancas de atrás, las utilizo como direccionales. En esta tengo el modo de luces, las luces largas y las luces exteriores o las licuadoras, la información del trabajo, y con este manejo la cámara adelante, cámara atrás, izquierda y derecha, ver a la izquierda, ver a la derecha. Y aquí están los F, F2, F3, F5 y F7. Pero entonces me faltaban muchos, luces de estacionamiento, me faltaba el radio, entonces quise hacer una botonera para manejar el radio, de adelantar y retroceder canciones, el de subir el volumen, los del eje, elevar el eje delantero, eje trasero y demás. Bueno, más adelante les voy a explicar paso a paso cómo hicimos no solo esta botonera sino otra, porque básicamente este proyecto lo que hice fue cambiar la caja de esta y hacer una nueva con más botones, ya no para mí sino como regalo para mi padre. Entonces traté de documentar paso a paso este proceso para que cualquier persona tenga acceso a una botonera y pueda hacerlo de manera manual o de manera casera, para que no ahorrándose costos por un lado, y además porque no existe algo tan específico, o por lo menos aquí en Colombia no es fácil de encontrarlo. Entonces ahí les dejo este video, espero que aunque va a ser largo, espero que les sirva y que les guste. Igual al final dejo mis datos, o cualquier comentario o duda me la pueden dejar aquí en los comentarios y con gusto lo resolvemos. Entonces vamos a verlo. Bueno, se compró un juego de controles que vienen los dos por un solo cable. Aquí ya está destapado uno. Básicamente, para destaparlo lo único es con la ayuda de un destornillador quitar los tornillos de la parte de atrás para abrirlo y descubrir el interior del control. Aquí les voy a mostrar cómo funciona el interior del control. No tiene mucha ciencia para abrirlo, simplemente pues una vez hayan retirado los tornillos, la tapa suelta solita. Buena iluminación, buenos ojos y buenos destornilladores, eso sí. Entonces, como se dan cuenta, abre casi que una vez que uno lo retira a la fuerza y
quitan las tapitas y así vienen. La gran mayoría de controles vienen así. Los que tienen análogos pues puede que tengan uno o dos controles más, uno o dos tornillos más en las placas interiores. Como se dan cuenta, la placa por detrás está totalmente limpia, entonces vamos a darle la vuelta, vamos a retirarlo del control para poder ver la plaqueta, que es lo que nos interesa, porque de ahí vamos a conectar los cables. Entonces, esta es la plaqueta que vamos a utilizar. Estos son los conectores donde vamos a soldar los cables. Ustedes pueden básicamente llevar esto directamente a la caja, o lo que pensé yo luego de haberlo abierto, puedo utilizar esta misma base para asegurarlo allá en la caja, pero entonces, si se dan cuenta, le estoy dando la vuelta para que quede a la inversa, y esto me va a servir de base para ponerlo al interior de la caja. Pues una vez queden soldados los cables y demás, la idea es esta caja, que es la que hemos decidido que quede el proyecto, entonces, que es la que vamos a utilizar para el proyecto. Le dejaríamos los cables internamente, los controles irían puestos en la parte interna junto con el cable que no se va a usar, y el cable USB lo dejamos externo de la caja. Esa sería la parte del desembalaje y del desarme de los controles. La preparación de la placa es tan simple como coger con un borrador de nata y limpiar los contactos. Los contactos de la placa simplemente son esos contactos doraditos o plateados que al juntarse hacen cortocircuito o interrumpen el circuito. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es a limpiar cada uno de esos con ayuda de un borrador, y posteriormente le vamos a untar pasta para soldar. Eso es todo lo que hay que hacer con la placa. Para los cables he utilizado cable telefónico que trae 4 hilos, 4 filamentos. Me gusta en este porque pues va a quedar, como viene con protección, ayuda a que no vaya a haber problemas con otros. La única preparación que necesitamos es, bueno, yo corté tramos de aproximadamente unos 25 centímetros. Entonces, a las puntas liberamos los 4 hilos para que queden libres, y a cada uno de esos hilos, de esos cablecitos, les vamos a pelar la punta para poder prepararlos y para poder soldarlos. Entonces, la idea es que ustedes hagan exactamente lo mismo. Eso es lo único. ¿Cuántos cables necesitamos? Pues necesitamos de acuerdo a la cantidad de botones que vayamos a usar. De acuerdo a la cantidad de botones o posibilidad de botones que tengan ustedes, si lo hacen con un solo control, por lo regular les permite entre 14 y 16 botones máximo. Entonces, en este caso yo voy a utilizar 20 botones aproximadamente, de acuerdo al diagrama que hicimos. Entonces, para esa cantidad de botones, pues para cada botón se necesitan 2, uno positivo y uno negativo, como para que lo entiendan más fácil. Entonces, técnicamente, si van a utilizar 20 botones, 20 cables, así de simple. Bueno, en mi caso, en este caso, tengan en cuenta que como vienen 4 hilos, entonces por cada cable que yo corté voy a utilizar, o me va a servir para 2 botones. Entonces necesitaría 10 cables para 20 botones. Para el tema de los botones, les puedo contar que existen muchos tipos y estilos de botones. Los que vamos a utilizar en la botonera pues son los más comunes y por lo regular, de hecho, económicos, porque hay botones muy costosos. Existen o se representan básicamente en 2 tipos de botones: los que son tipo switch, que mantienen una pulsación estable donde uno la dé, y los que son pulsadores, que simplemente se oprimen y ya está, dan el paso de corriente mientras estén oprimidos, mientras que solo con oprimirlo una vez va a mantener la pulsación. Y entre cada uno existen diferentes métodos, por ejemplo, cuadrados, redondos y demás.
Para el tipo switch existen no solamente de un sentido, sino también existen de varios tiempos. Entonces, los que nosotros vamos a utilizar básicamente son pulsadores normales, ahí sí del tamaño y del diseño que ustedes quieran, hay redondos, cuadrados, triangulares, etcétera, etcétera, o de estos pequeños, por ejemplo, o de estos muy pequeños. Yo quería utilizar de estos en el proyecto, pero los necesitaba más bajos. De estos tipos switch, para el juego solo se utilizan en dos tipos de botón específico: para el botón del retarder y para el botón del freno del tráiler, porque para los demás pues ningún botón requiere que uno lo tenga oprimido, ninguno. Entonces todos los demás son solo momentáneos, uno lo oprime una vez y ya con eso basta. Si se va a utilizar para la caja de cambios, sí recomiendo uno de estos tipo palanca. Yo utilicé en mi pera de cambios, utilicé uno de estos tipo switch para utilizar el multiplicador o el mono, y este para utilizarlo como el bajo, que yo creo que ustedes lo reconocen igual con su palanquita. Pero en la botonera solo utilicé botones, utilicé dos de estos y el resto son tipo switch. También se utilizaron estos botones que son de dos tiempos, pero son reversibles, significa que yo lo oprimo y él se devuelve solito, es una sola pulsación y ya se devuelve. Eso en cuanto a los botones. Entonces, botones tipo switch, esos los pueden encontrar en negro, en rojo, redondos, cuadrados. Estos son pulsadores de videojuego normales de máquina arcade. Esto es un switch tipo llave, así se llama, que significa que cuando ustedes la giran hacia la derecha permite el paso. De esas existen de diferentes valores. Y los reversibles que utilicé tal cual son los botones de elevavidrios, esos utilicé. Y estos son pulsadores normales. Sus costos y diferencias varían demasiado. Incluso en estas imágenes son fotos que tomé yo en una visita que hice al centro de Bogotá, en la Novena, donde se consiguen muchos tipos de botones. Hay, por ejemplo, en la mitad está un switch de alar, que es el que se utiliza para el freno de estacionamiento de los trailers, y el del ganche. Entonces, sino que básicamente teníamos que cambiar el frente, entonces por eso no lo utilicé. Pero como ven, hay reversibles de diferentes costos y demás. Elevavidrios, que son como los que yo utilicé. Existen diferentes tipos de pulsadores y de cuadrados, redondos, negros, rojos, azules. Estos pulsadores son muy pequeños, son de 2 milímetros, y ahí están más o menos los precios para que se lleven una idea y tomen decisiones frente a su proyecto. Aquí también se ven algunos de los switches de llave y los precios, que oscilan desde los 4.000 pesos en adelante hasta el infinito. Los pulsadores de máquina arcade normalitos. Aquí vemos una tabla con todos los tipos de botones que tenían arcade, y estos fueron justo los botones que decidí utilizar para esta botonera. Entonces, bueno, los últimos pulsadores, los negros, no se usaron. Había pensado en utilizarlos para hacer el radio, lo mismo que los de volumen y los de adelantar y retroceder canción, pero pues finalmente no, se decidió que no se usaban porque en el proyecto que hicimos van a ir en el timón, entonces por eso no se utilizaron ahí. Este es el cable que se utilizó, es un cable telefónico de 4 hilos. La caja que decidimos utilizar para el proyecto, simplemente una caja de un módem, con la ventaja que trae los lados reforzados, lo que significa que iba a ser más fuerte a la hora de ensamblarlo y de soportar la pulsación de los botones.
Estas son cajas de plástico que se consiguen también en el centro, si se dan cuenta son muy baratas. Una caja vale 4.700, estas de 1.800, 2.000, bueno, se consiguen de todos los diámetros y de todos los tamaños, olores y sabores. Aquí vemos el control que se utilizó, ella se estaba desmontando y mirando cómo iba a ser la distribución dentro de la caja. Estos son los controles que decidí comprar. Estos igual, el precio varía de acuerdo si tiene análogos o no tiene análogos. Estos que son dos controles en un solo USB, también pueden comprar un solo control con un solo USB, limitándose a la cantidad de botones que tenga cada control. Aquí por ejemplo cada control tenía 10 botones y 10 del otro, significa que tenía 20 opciones para configurarlo. El diseño, que es muy importante, que aunque esto sea un borrador, fue el que sirvió para hacer el diseño final. Básicamente con la persona que lo iba a usar verificamos cuáles iban a ser los botones que quería utilizar y en dónde los quería, en qué orden específico, y se hicieron varios borradores hasta decidir este. Incluso aquí ven que está en la parte de arriba tachado porque decidimos quitarlos de ahí y mandar una línea abajo con todos los Fs. En la caja es muy importante que el diseño lo hagan ustedes y recorten los espacios de los botones. Yo también en este video, más adelante, van a ver cómo se hicieron cada uno de los huecos y de los espacios. La gran mayoría en su manera o de modo artesanal para facilitar las cosas. No se utilizaron sino un cúter, una tijera de vez en cuando, y de resto ingenio. Hacer un hueco con una puntilla se vale, con un destornillador, con un esfero, con cualquier cosa que sea puntudo y que les ayudara a hacer los huecos. Aquí está ya más avanzado el proceso de instalar los botones, de irlos instalando y de ver finalmente cómo se iba a ver, y luego desmontarlos nuevamente para poder pintar o forrar la caja. Todos estos procesos los van a ver más adelante. Yo finalmente, este fue una parte final del proyecto. Y por último se hizo la marcación de cada botón. Se hicieron dos proyectos, o en paralelo se hicieron dos. Yo traté de sacar este de 20 botones, pero también hice esta otra que no tiene sino 14 botones, que esta es la que uso yo y que no trae sino un solo control por dentro. Entonces quería que les quedara claro y que bueno, que el proceso que aquí van a ver sea completo para ustedes y ojalá les sirva. De acuerdo a los planos, en la parte de arriba, al costado izquierdo, tienen que ir 3 botones. Entonces, para hacer los botones tomé las medidas para que queden exactamente a la misma diferencia. Entonces van a quedar a 3 centímetros cada uno para que queden bien. Y para hacer los huecos, bueno, inicialmente los marqué con un esfero, solo los marqué, y ahora con la ayuda de un destornillador hacemos los huecos hasta que pase del otro lado. Obviamente estos huecos van a estar muy pequeños, entonces ahí sí, con la ayuda de otro esfero, con la ayuda de algo de más diámetro, vamos a ir abriendo los huequillos hasta que queden del tamaño que nosotros deseamos. Por eso pues es más fácil con cartón que hacerlo con madera. Con madera pues estaremos jugando con diámetros y con taladros y con cosas más específicas. En cambio acá pues nos queda un tanto más sencillo y es más fácil de manejar. Entonces estos botones deben entrar acá, incluso con el mismo botón. Una vez que hacemos el hueco más o menos a la medida, con el mismo botón le hacemos circulitos o le vamos haciendo presión hasta que el mismo botón
con la caja ayude. Si pueden ayudar a sostenerlo del otro costado, es mejor, porque el cartón del otro lado lo que está haciendo es cederse. Ahí ya está el botón en su lugar, y por el otro lado lo único que debemos hacer es poner su arandela y su tuerca. Como el cartón pasa del otro lado, lo ideal es, con la ayuda de un cúter o un bisturí, cortar esos excesos de cartón que quedan ahí para que la rosca quede libre. Y así con todos los botones les vamos a hacer su respectivo huequito, espacio, para que podamos instalarlos. La ventaja es que como son metálicos, pues permite que retiremos todos los excesos de cartón y quede más fácil la instalación. Entonces, si se dan cuenta, ahora sí la rosca llega hasta abajo y no va a permitir que el botón ni se salga, ni se hunda, ni se caiga, ni no salga. Y así irán quedando los botones. Para los huecos o los espacios que vamos a hacer rectangulares, recuerden que se toma de referencia el espacio interno de cada botón. Entonces, en estos casos, por ejemplo, con la ayuda de una regla, lo que hice fue tomar la medida del hueco interno para saber cuánto medía, por ejemplo en este caso 3 centímetros, 3.8, y luego venir, marcarlo en la caja y con la ayuda de un bisturí, de un cúter, hacer los huecos. Entonces luego que están los espacios, con un cúter hacemos los rectángulos. Estos que son más pequeños son de 1 centímetro por dentro y de 2 centímetros por fuera. Tengan en cuenta que siempre tiene que quedar el borde de la muesca interna para que cuando entre tranque y quede esto sosteniéndolo. Esa es la función que cumple. Entonces, bien la distribución que hacen ustedes en la caja. El dibujo háganlo al reverso, aunque también lo podrían hacer en el frente, porque finalmente después de que instalemos todos los botones, vamos a pintar esto o lo vamos a forrar en papel vinil o contact. De esa manera nos queda mejor. Bueno, muchachos, hasta aquí tenemos ya ubicados los botones como van a quedar. De pronto le agregué otro botón acá, otros dos, que son cada uno otros dos redondos del mismo estilo, pero pues de acuerdo a la botonera le podemos poner hasta 28 botones con los dos controles, que es lo que da. Pero entonces el pensado es dejarlo con lo necesario, porque pues no quiero ponerle más botones que lo necesario, que no quede tan cargado, sino apenas con lo que vamos a necesitar. Entonces hasta ahí solo está la parte de botones instalados y adecuados sus huecos y sus soportes. Mañana continuamos con el resto. Bueno, para la parte electrónica quería hacerles una explicación corta, fácil y rápida de cómo funciona o básicamente cómo es el funcionamiento de un circuito o de un bombillo, que es básicamente lo que el mismo sistema o el mismo proceso. Nosotros partimos de la idea de que tenemos una batería, digamos que ponemos el ejemplo de una batería de 9 voltios que tiene una polaridad, uno positivo y un lado negativo. Estos dos, si nosotros lo conectamos directamente a un bombillo, cualquiera que sea, un bombillo LED, un bombillo cualquiera, al conectarlo de esta manera directamente, dos cables directamente a la batería, pues este bombillo va a encender, así de simple. Entonces,
El switch lo único que hace, o un interruptor, lo único que hace es interrumpir este cable o interrumpir cualquiera de los dos, ya sea el negativo o el positivo, interrumpirlo para que de esa misma manera, cuando tenemos una batería y el cable llega a su bombillo, tanto el positivo como el negativo, nosotros podamos interrumpirlo. Al interrumpirlo, pues de esta manera va a estar apagado. Cuando nosotros oprimimos un botón, un pulsador o un switch, simplemente en este momento no pasa energía aquí. Entonces, cuando nosotros lo oprimimos, es como darle continuidad nuevamente, de estar abierto a estar cerrado, y va a permitir que se encienda. Si está abierto, va a estar apagado. El mismo sistema o el mismo funcionamiento tiene cualquier tipo de botón. El botón lo que va a hacer es las veces de interrumpir el paso de corriente. Para nuestros controles funcionan de la misma manera que el ejemplo de la batería y el bombillo. Resulta que por medio del puerto USB va a recibir corriente, y adicional a eso tiene un integrado que le va a decir o le va a dar funciones a cada botón. Entonces, básicamente lo que llevamos ahí son los controladores del computador al botón para que el computador detecte. Pero si ustedes se dan cuenta, en cada botón que tenemos del control hay una especie de guías, yo le digo tenedores, y si se dan cuenta están intercalados, pero no se tocan entre sí, están libres. Y el botón lo que hace es unirlos. Entonces, cuando uno oprime un botón de un control, lo que hace es unirlos, permitiendo que se dé el paso de corriente. Entonces, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que identificar el positivo y el negativo, o el paso del circuito. Entonces, en este caso, por ejemplo, pues para cada botón vamos a saber que un lado es positivo y el otro lado es negativo, tan simple como eso. Entonces, ¿qué tenemos que sacar? Un botón, un cable hacia un lado y otro cable del otro lado. Eso es todo lo que vamos a hacer. Una vez logremos soldar un cable de cada lado, cuando estos dos se unan van a hacer contacto y van a generar la pulsación que nosotros necesitamos. Entonces, acto seguido vamos a empezar a hacer nuestro siguiente curso corto, pero de soldadura. Para realizar la soldadura necesitamos un cautín. Este es de 45 voltios o de 45 watts, soldadura de estaño o estaño, y pasta para soldar. Esta pasta para soldar la consiguen de diferentes tamaños, colores y sabores, igual que el estaño, igual que yo tengo aquí diferentes presentaciones. Les venden el rollito, les venden un tubito también con pasta para soldar y demás. Indispensable para soldar, bueno, yo uso mucho algunas cosas, bueno, básico para soldar esas tres. Yo utilizo un borrador de nata, utilizo un bisturí, un cúter, y en ocasiones utilizo un aspirador de soldadura, que este es como un esfero. Luego que uno tiene algún residuo o necesita de soldar, calienta con el cautín lo que necesite de soldar y con este aspira. Estos aparatos son muy económicos, esto en pesos colombianos cuesta como 3.000, 4.000 pesos, igual que el cautín. Ahí desde 5.000 pesos en adelante uno consigue hasta los costosísimos. Entonces vamos al siguiente paso. El siguiente paso es la preparación de lo que vamos a soldar, en este caso el control, el cable y obviamente el botón del otro costado, pero por ahora vamos a hacer el control al cable. Entonces, teniendo en cuenta el paso anterior, lo único que vamos a hacer es utilizar de los 4 filamentos, vamos a utilizar 1 y 2 cables para un botón y 1 y 2 cables para el otro botón. Vamos a tratar de guardar siempre la misma cantidad. Entonces, ¿cómo preparamos las cosas? Entonces, los puntos de cobre se limpian con el borrador de nata, y ese nos ayuda a que cuando vayamos a soldar
sea más fácil que la soldadura se pegue y que tome allí la pasta de soldar. En algunos casos pues en este está totalmente limpio porque pues el control es nuevo, no se ha utilizado, pero en la mayoría son controles viejos que van a tener grasa, que van a tener polvo, que van a tener mugre. Entonces es bueno preparar la superficie de lo que se vaya a soldar sin importar lo que sea. Y para el tema de los cables, entonces es importante que hay diferentes técnicas para pelar los cables. Yo utilizo un bisturí o utilizo unas pinzas cuando son más grandes. Suelo las puntas enrollarlas, porque si se dan cuenta, no sé si se alcance a ver, que se espelucan. Como son varios filamentos, salen para todos lados. Entonces yo lo que les recomiendo es que tomen uno por uno, por ejemplo este que no se le ha hecho, toman cable por cable y lo enrollan. Entonces de esa manera va a quedar entorchado el cable y va a ser más fácil, no van a salir pelitos, y cuando uno vaya a soldar pues no va a quedar todo espelucado y más difícil hacer, más en este caso que los puntos de soldadura tienen que ser muy finos, resulta que si nosotros soldamos dos cables, el uno no puede tocar con el otro ni siquiera por un pelito, ni siquiera por un filamento, porque automáticamente va a hacer contacto y nos va a quedar mal soldado. Para el cautín, siempre que uno lo usa y lo deja que se enfríe, va a recoger el polvo, va a recoger mugre, incluso va a quedar con restos de soldadura. Entonces el cautín es bueno, con la ayuda del bisturí, limpiar la punta. Le limpian muy bien la punta hasta que se vea el cobre y de esa manera le retiran todos los residuos. Esto se puede hacer en frío o en caliente. En caliente es mejor porque en caliente pues van a lograr retirarle, incluso si tiene estaño va a retirar. Les recomiendo que utilicen lentes de protección y de ser posible incluso hasta guantes. Lo que es que manipular un cautín pues simplemente nos estamos podríamos quemarnos, es lo más grave que puede ocurrir. Bueno, el paso siguiente para soldar es aplicar pasta de soldadura. Entonces hay varios métodos. El más convencional es sumergirlo sobre la pasta de soldar y calentar un poco la pasta de soldar para que se mojen. Entonces en este caso van a quedar un tanto mojadas las puntas del cable, que es lo que básicamente necesitamos, untarlas con la pasta de soldar. Eso es todo lo que se necesita. Una vez que ya tenemos untado con pasta de soldar el tramo del cable, vamos a hacer exactamente lo mismo al otro lado. En mi caso, yo suelo hacerlo, se puede hacer con un copito de algodón o con el mismo cúter. Yo lo que hago es untar un poco el lugar donde voy a soldar. De esa manera me va a tomar más fácil el punto de soldadura. Empecemos por, bueno, vamos a ir en orden. Cogemos los botones del 1 al 4. Entonces, como yo ya sé que voy a soldar esos 4, yo creería que lo más fácil es empezar desde el 4, luego hacer el 3 o el 1 y de últimas el 2, que es el de afuera, para que los cables no me interfieran y no me queden tapando el uno con el otro. Con la ayuda del cautín derrito un poco la soldadura. La pasta de soldadura, esta no es pasta para soldar. Tienen que tener cuidado al momento de aplicarle calor a la pista de la placa, de no durar mucho tiempo ahí porque la pueden dañar, se puede quemar, y de no salirse básicamente del área trabajada. Entonces para nada vamos a tocar los puntos de la mitad ni el integrado con calor porque lo podríamos dañar.
paso siguiente, vamos a tomar soldadura. Tomamos un poco de soldadura en el cautín y luego vamos al cable y le ponemos la soldadura. Lo centro para que puedan ver bien. No es necesario acercarlo a la soldadura, sin embargo, pues de esta manera rinde más o es más fácil. Listo, uno, espero que se vea bien porque pues igual la calidad de la cámara no es la mejor. Estoy grabando con un celular, entonces esto puede afectar, pero espero que les quede por lo menos el concepto y luego ya con la práctica logren cubrir los espacios que les queden en este tutorial. Entonces ya los 4 puntos tienen soldadura del cable. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora al otro punto, al punto que vamos a soldar. Entonces de un costado y del otro. Incluso si ustedes cogen una gotita de soldadura, esa misma gota la pueden esparcir y como tenemos soldadura en la pista, ella básicamente va a tomar solo las líneas donde aplicamos pasta de soldar. Aunque pareciera complicado, no lo es. No es tan complicado como uno cree. Y entonces de esa manera ya ha quedado el primer botón listo para ser soldado junto con el cable.
En ese último punto, que es donde más se puede diferenciar, vamos a tratar de hacer la soldadura para que ustedes vean. Entonces, de un costado vamos a soldar el verde y el amarillo para un botón y el rojo y el negro para el otro. Entonces primero vamos a soldar el verde. Como ya están todos unidos, lo único que necesito, como ambos puntos tienen soldadura, es calentar un poco y él ya va a quedar ahí fijo. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con el amarillo, cuidando que no vaya a quedar tocándose un cable con el otro. Traten de mantener las manos lejos de la soldadura porque se marca con facilidad. Nada más que no requiere sino que uno lo medio caliente un tricitín y ya ahí mismo se enfría y se solda. Entonces, en este caso ya quedó el verde. Ya hemos soldado uno de los botones, o hemos soldado un cable a uno de los puntos de botones. Ahora vamos a hacer el otro punto. Entonces vamos a poner el rojo y el negro, el rojo de un costado y el negro del otro. Aquí la polaridad no influye mucho, entonces no tiene que ser de los mismos colores ni tiene que quedar. Lo único que tenemos que cuidar es que quede de un costado tocando un cable y del otro costado el otro para completar el circuito. Mantener las manos alejadas porque se calienta mucho y se pueden quemar, pero pues ese sí, el calor les dirá hasta dónde pueden acercar la mano y hasta dónde no. Incluso ahí pueden utilizar pinzas hay unos ayudantes que se llaman tercera mano, que son unas pincitas que van a una base que les ayudan a sostener la placa y a sostener los cables mientras soldan para que no se quemen. Pero pues todo eso es cuestión de práctica y de recursos también, ¿no? Entonces, se dan cuenta, ya quedó el negro soldado de un costado y el rojo del otro. Eso es todo. La idea es hacer este mismo proceso. Yo hice, por eso utilizo el cable encauchetado. Aquí ya tenemos dos botones, los hicimos de un solo lado, luego hacemos los otros dos de este lado, hacemos dos acá y dos acá, de dos en dos, para que sea más corto, más rápido y más fácil. Bueno, acto seguido volvimos a desmontar los botones dejando solo los huequillos para poder forrarlo o pintarlo de acuerdo a lo que se decide hacer. Eso por ese lado. Y para el tema de los cables ya está cada una de las placas con sus respectivos cables soldados. Entonces lo ideal es dejar los cables libres, lo más libres que se pueda. Entonces primero vamos a arreglar la caja, pintarla o decorarla para poder montar ahora sí las placas, y luego seguiríamos soldando directamente a los botones. Bueno, intentamos pintándolo, vamos a ver qué tal resultado queda después de pintado. Para el montaje interno vamos a utilizar estas bases, por ende lo he puesto ahí, tomé la medida y he hecho dos huequitos para poder finalmente amarrar la base del control en la parte interna. Ahora que ya están ubicados los botones, vamos cogiendo cable por cable
y lo vamos a ir pegando a los botones. Entonces yo cojo los de los extremos, entonces amarillo a un extremo, verde al otro, el otro es rojo y negro, entonces al botón del lado lo pegamos rojo y negro, y así sucesivamente. Aquí ya por ejemplo ya pegué estos dos, los siguientes dos, los siguientes dos, y estoy pegando dos de atrás, voy de dos en dos, entonces de esa manera rinde más. Ya aseguré los controles a la base para que no se tengan o no se muevan, y de esa manera poderlos trabajar más fácil. Una vez están montados los cables, yo les recomiendo ponerle silicona para que no se muevan, para que llegado el caso de abrir la caja, no los jalones no los desprendan. Eso en cuanto a los controles ya están asegurados a la caja por medio de un amarre, y los cables directamente a su respectivo botón. Y eso es todo, ya la caja se encuentra terminada. De los botones, lo que se hizo fue una plantilla y se imprimió en alta calidad. Esto es papel carta normal, papel bond se imprimió, y se sacaron los logos de internet. Entonces luego de recortarlos, los estamos ubicando en la caja, teniendo la secuencia de cada botón para que va a funcionar, para de esa manera cualquier persona que lo vaya a utilizar, independiente del conductor, pues reconozca la botonera. Este es el producto final, así ha quedado nuestra caja. Tiene su llave, que ya se perdieron las llaves, ya se llevaron las llaves de la caja, a verlas aquí. Quedó pesando, ¿qué le pongo yo? Menos de un cuarto de libra. Entonces quedó la caja, si se dan cuenta el frente, los lados quedaron pintados, la parte trasera incluso le pegué, hace falta recortar se le hizo un hueco pequeño en la parte de abajo por donde sale el único cable por el que se conecta a USB. Simplemente conectarlo al computador, el computador lo detecta como un control y empezar a asignar los botones. Los botones que asignamos son modo de luces, luces largas, las luces exteriores o licuadoras, el de parqueo, el retarder o freno de motor, que también llamamos nosotros. Este es el freno del tráiler. El modo de crucero, se enciende y se apaga. El diferencial, que se activa y se desactiva para subir el eje delantero, el eje trasero, para devolver la canción y la siguiente canción, porque así esa distribución fue la que quiso nuestro cliente actual. Para cambiar los espejos, es decir el F2, para quitar el GPS, F3, el F5, que es el activar el GPS, el botón de información, que equivale al F6, y la información de daño, que es el F7, la llave para manejar el encendido, el freno, el activador del tráiler y el freno de motor. Bueno muchachos, una vez tenemos la caja terminada, la conectamos por USB, aunque les debo aclarar que antes de acabarla y antes del proceso de pintado, es muy recomendable que hagan este paso. Lo conectan por USB y en mi caso, por ejemplo, que es Windows 10, simplemente me voy a configurar dispositivos de juego, o para otros Windows ustedes le dan en impresoras y dispositivos o dispositivos de juego, y ahí les aparecen también las opciones de los dispositivos que ustedes tengan conectados a la PC. En este caso, por ejemplo, tengo el Logitech, el G27, mi timón, y la botonera, que es el Generic USB. Cuando yo la selecciono y le doy a propiedades, me muestra la cantidad de botones y ejes que tiene el control. Entonces, cuando yo oprimo un botón, por ejemplo aquí que estoy oprimiendo el de estacionarias, me muestra que es el botón 4. Cuando lo suelto, simplemente deja de alumbrar. Me muestra cada botón. No se preocupen por el orden de los botones, pues son irrelevantes. Simplemente incluso la distribución importante es la que ustedes le hagan y el dibujo o los símbolos que ustedes les pongan.
Una vez ya verifican que no está ningún botón quedándose pegado, porque también se puede dar el caso de que cuando ustedes solden les queden unidos los cables o el botón esté fallando o hayan comprado un botón inverso, entonces puede ser que les aparezca como les está apareciendo en este momento el 10 encendido. En ese caso ustedes buscan el botón número 10 dentro de su control y van a rectificar o a verificar cómo hicieron la soldadura, el cable, que no se esté uniendo, que los puntos de soldadura no estén juntos, y de ser así pues resuelvan o realizan el cambio pertinente que necesiten. Una vez ya tienen claro que está funcionando bien, que todos los botones funcionan, se van al juego y dentro del juego nos vamos a opciones, vamos a ir a controles y en controles de primera pues les va a aparecer teclado, y si tienen, por ejemplo en mi caso, el Logitech, el timón, pues les debe aparecer como primera opción, y la segunda opción les debe aparecer como ninguno. Entonces, como está como ninguno, ustedes lo buscan el nombre de su control. En mi caso es Generic USB Joystick, lo selecciono y luego me voy a teclas y botones, y en teclas y botones vamos a empezar a configurar. Por ejemplo, para arrancar y parar el motor yo quiero que sea con la llave, entonces le doy allá clic en arrancar y parar el motor, y luego vengo acá, abro la llave y la cierro, y ya ha quedado seleccionado. Freno de estacionamiento, entonces oprimo el botón de freno de estacionamiento y lo suelto. Freno de motor, entonces busco el freno de motor o retarder, por ejemplo, y lo enciendo y lo vuelvo a apagar y listo. Y así sucesivamente con los botones que ustedes hayan asignado. Yo asigné el control de crucero, el diferencial, el levantar el eje del cabezote, el levantar el eje de la carrocería, el de aumentar volumen, disminuir volumen, el de atrasar la canción anterior y la canción siguiente, sucesivamente. Y de esa manera ya quedarían pues los controles o la botonera configurada con el juego. Vamos a probarlo en la práctica. Los botones tienen que estar basados básicamente en la necesidad que tengan ustedes, en no ir a tocar el teclado, sino o acercarnos lo más a la simulación. Entonces por eso utilizamos botones y llaves para simular cada una de las funciones. Entonces vamos a probar, por ejemplo, voy a girar la llave para que el carro encienda, y ahí enciende. Perfecto. Vamos a ponerlo de luces estacionarias y ahí se activa. Apagarlas. Freno de motor. Lo quitamos. Incluso en algunos de los, en el tablero, si ven, se están activando algunas cosas. Las animaciones, como el freno de motor, uno puede notar que cuando activo o desactivo o oprimo el botón, pues el botón en el tablero se cambia, ¿no? Y así con todos los botones pues pueden probarlos y demás. Eso sería, muchachos, entonces la botonera. Este es nuestro diseño. Ustedes pueden crearlo a su necesidad, con la cantidad de botones que quieran, con los botones que quieran. Entonces les dejo la invitación para que hagan sus propias botoneras, para que si tienen alguna duda me escriben y con gusto les ayudo. También si quieren adquirirla o no la quieren hacer ustedes, quieren que yo se las haga, pues simplemente me mandan un mensaje por inbox, cuadramos costos, cuadramos de acuerdo a los requisitos o como la quieran ustedes, porque depende y el precio varía mucho. Por ejemplo, esta está hecha en una caja de cartón, se puede hacer en madera, se puede hacer en plástico, se puede hacer en metal, depende de las dimensiones también, la cantidad de botones, el estilo de botones. Pues estos botones son más costosos que uno de estos, por ejemplo, o que uno de estos. Un botón de estos es muy económico, 1000 pesos, 2000 pesos, hay otros de 2800, hay otros de 4000, hay llaves, por lo menos la llave que yo conseguí, esta llave es de 15.000 pesos, pero también ahí no logré conseguir
una que hiciera las funciones del carro, que la llave cuando uno la gira, ella se devuelva sola. Esta se queda ahí girada, entonces yo tengo que devolverla con la mano. Entonces esas situaciones son las que alteran el costo del producto final. Entonces cualquier duda, cualquier comentario, incluso cualquier mejora que crean ustedes que se le pueda hacer a este tablero para dejarlo lo más real posible, también me pueden informar, me pueden retroalimentar y ayudarme. Entonces, saludos muchachos, y eso es todo. Jackson.